Hola, buenas tardes. Uy, qué bien se oye, por Dios. Bueno, hoy estamos aquí, muchísimas gracias por haber venido. Estamos aquí para hablar de Amar en tiempos de guerra, que es el último poemario publicado por Eduardo Lastres. Bueno, estamos en un entorno de amigos, donde creo que nos conocemos casi todos, pero quería dar una pincelada de la trayectoria literaria de Eduardo, que quizá sea a lo mejor la que menos conoce la gente, ¿no? Bueno, Eduardo Lastres, como todos sabéis, es pintor, escultor, ensayista y poeta. Ha sido profesor de la Escuela de Arte y Diseño de Orihuela y Alicante y director de la revista de cómic y literatura La Mácula del Tiempo. Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y en Italia, país en el que amplió sus estudios. Premiado en repetidas ocasiones como escultor, su obra forma parte de museos y centros oficiales españoles e italianos y de espacios públicos de Cuenca, Villena, Ciudad Real, San Isidro, Ceutí, San Juan, Elche y Alicante. Ha publicado, entre otros, un ensayo sobre Pollock y otro sobre Emilio Varela, titulado La deuda, a propósito de la obra de Emilio Varela, que se publicó en Agua Clara en 2004. Es colaborador ha sido colaborador de los diarios Información y La Verdad y recopila algunos de sus artículos sobre arte y cultura en el volumen Arte, querido Watson, que se publicó con Agua Clara y en colaboración con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert en 2012. En 2017 publica un libro reflexivo que además da para mucho, que se llama Bien sabes, Sancho amigo, publicado por Agua Clara. Y en 1989 toma conciencia del lenguaje poético y comienza a archivar notas y textos sobre su infancia y su etapa de estudiante en Sevilla y Faenza, en Italia. Los otros haikus, que lo hemos traído aquí, este libro lo publicó en la editorial Pastorius en 2008, más en una línea, bueno, son haikus, pero en una línea diferente, más hacia Kerouac que realmente a los clásicos japoneses. Y en Amar en tiempos de guerra, que es el libro que nos ocupa hoy, lo ha publicado en Letrame, ¿no? O Letrame, sí, Letrame. Y bueno, aquí nos ofrece poemas y aforismos acompañados de dibujos de su serie Bestiarios, que íbamos a proyectar, pero por un fallo técnico, pues ha sido imposible. Bueno, al acercarnos a la obra de Eduardo, la reflexión y la duda siempre nos acompaña. Y es una opinión personal, todo lo que voy a decir es una opinión personal. Percibimos en su creación un mundo plagado de pensamiento y de profundidad, de silencios que nos conmueven y nos acercan a la luz, al silencio y a la existencia. Yo creo que son tres pilares muy importantes en lo que él escribe y quizá también en tu obra plástica también. Y sobre sus versos y sus palabras pues anidan los grandes temas de la humanidad y también las incertidumbres que todos transitamos a lo largo de nuestra vida. Y esas incertezas nos llevan a un lugar profundo y a un lugar donde ahondar en nosotros mismos, que creo que todos los libros de Eduardo son así. Yo, a propósito del libro de los otros haikus, escribí que si pensamos en ese concepto amplio de haiku, pues quizá la primera palabra que nos viene a la cabeza es el silencio, que yo en Eduardo siempre lo tengo muy presente, cuando veo incluso sus esculturas, ¿no? El silencio creo que es para mí fundamental en él. Un concepto que deja espacio para diálogos interiores y para reflexionar sobre el sentido de la vida y de la muerte y de todo aquello que nos construye como seres humanos. Y desde ese vacío que provoca el pensamiento, la mirada pues se transforma el mundo y sobrevive a él y perdura más allá de los parámetros temporales. Y de esta manera, Eduardo, el poeta, nos ofrece en los otros haikus una lectura fraccionada que unifica su memoria y sus experiencias para dar fe de aquello que, además de percibirse con los sentidos, habita en el corazón, en su corazón. Y desde este punto yo quería presentar a Amar en tiempos de guerra, ¿no? Porque creo que en este libro Eduardo ha ido más allá y nos muestra casi un autorretrato, un conjunto de secuencias que
que nos hace conocer más su personalidad y estrechar lazos a través de experiencias vitales que nos afectan a todos, pero en especial en este libro, aunque se pueda universalizar, él desnuda su alma, ¿no? El amor, los sueños, las pérdidas, el paso del tiempo, los recuerdos y el presente, indudablemente, pues aparecen como trazos que van dando significado al libro y a todo lo que le rodea en el mundo, ¿no? Y además ha seleccionado para acompañar los textos unos dibujos que pertenecen a la serie Bestiarios, que yo creo que esa serie muestra la metamorfosis entre lo humano y lo animal de una forma fragmentada y onírica, que dota a este libro de una visión como muy ampliada de todos los pilares de la obra de Eduardo. Él, además, en este libro ha indagado en un género muy complejo que son los aforismos. Enfrentarse a un aforismo no es cualquier cosa, desde mi punto de vista. Y de manera concisa y categórica, él va estimulando nuestra mente hacia lo trascendente y nos invita a la reflexión intelectual. Este género del aforismo pues, ha sido transitado a lo largo de la historia por grandes filósofos y escritores, Confucio, Platón, Nietzsche, Benjamin Franklin, Fernando Pessoa, Oscar Wilde, Baudelaire o Jorge Luis Borges. Pero como todo género literario, yo creo que hay una evolución y el aforismo se ha ido transformando para dar ahora mismo en la actualidad una visión personal y poética y artística de lo que uno piensa, de esa verdad subjetiva que nos atrevemos a escribir y a compartir como inicio de un diálogo. A mí me gusta mucho definir el aforismo como el inicio de un diálogo. ¿Por qué? Porque es una simple frase que te hace pensar y sobre todo te hace dialogar contigo mismo y creo que con el mundo, ¿no?, que nos rodea. Yo he elegido aquí varios aforismos que están dentro del libro que me parecían muy, no sé, que me han gustado mucho, la verdad. Uno es con el que empieza el libro, que se llama, dice, refugiarse, intentar no morir. Luego hay otro que dice, no me atrevería a arreglar el origen de tus silencios. Hay otro que creo que es fundamental y que quizá pueda ser el pilar donde se ha construido casi todo el libro, y si no parte de él, que dice, al lado de una muerte, otras vidas mueren con ella. Y luego hay otro dentro de mi selección que dice, el reloj marca nuestro tiempo, un despropósito es morir sin haber vivido. Y de estos mimbres pues surge la vida, cada acontecimiento, cada relación personal que nos va transformando y da cuenta de lo que realmente somos. Aquí el sujeto lírico nos muestra el yo más profundo, la voz del poeta que aparece y desaparece como en los dibujos que están incluidos en este poemario, o al menos así lo siento yo. Las emociones y las ideas que brotan en cada una de las páginas para proponer, sugerir y seducir al que está leyendo. Y en Amar en tiempos de guerra surge la transformación como eje fundamental. El destinatario poético, esto es algo que yo le comenté a él y quizá es una percepción mía solamente, pero creo que no, creo que está ahí un poquito en el subsuelo del poemario, que parece cambiante. O sea, el destinatario poético parece que va cambiando y él nos dirige de manera dinámica hacia el concepto más profundo, ¿no? Yo aquí he puesto, me anoté el concepto profundo del arte y también hacia la figura de la musa que abraza al creador y lo transmuta, lo va cambiando. Y creo que en este libro la musa aparece y de manera muy profunda. Lo onírico también juega con la realidad en todas sus dimensiones y es decisión de nosotros, como lectores, colocar nuestras referencias. También la muerte es protagonista y destroza el corazón cuando estás leyendo los poemas de Eduardo, porque nos hace comprender la importancia de ser y de estar en el presente y de resistir y de caminar
con el recuerdo a cuestas y la memoria de aquellos que nunca nos van a abandonar, a pesar de que están en otros lugares. He seleccionado en la página 91 de este libro un texto que me parecía que era muy bueno para entender de qué va este libro. Y dice: nadie puede imaginar cuál fue el dolor, qué se siente cuando la carne se desgarra y la cabeza se niega a ser un depósito de olvido. ¿Para qué se vive?, me pregunto. ¿Para qué vivió? ¿Para qué la vimos respirar, reír, amar la vida? ¿Para qué fueron sus sueños que vivió? ¿Para qué su cuerpo vibró entre mis brazos y sus ojos vivieron mis victorias, mi felicidad con ella? ¿Dónde estás? ¿En qué estrella fulgurante te hallas? ¿En qué cielo? ¿En qué lugar del mundo podré yo vivir sin esperanzas ni sueños? ¿Dónde? ¿Dónde, amor? ¿En qué espacio viviré para poder recordarte? En esta ocasión, Eduardo nos descubre en toda su amplitud las raíces ocultas del amor. Yo creo que ese verso, las raíces ocultas del amor, podría ser perfectamente también el título de este libro. Está la lucha y la guerra que supone la ausencia, y poemas que transmiten la belleza de los sentimientos simplemente, la intimidad, el roce de los cuerpos, el aliento de unos labios que saben de nosotros, a veces más que nosotros mismos. El amor a veces tiene eso, ¿no? Te descubre cosas de ti que ni siquiera tú sabes. Hay otro poema que también he seleccionado que dice: decidme, ¿acaso sabéis qué es el amor? Yo lo sentí años atrás, cuando por primera vez escuché su voz, entre otras muchas. Otro aspecto que aparece en el libro importante para mí es el tiempo, que pasa y nos hace pender de un hilo y sentirnos en una cuerda floja a veces de la que no somos dueños, más allá de las experiencias que compartimos o que vivimos. Y dice Eduardo: a veces el arte, la pintura, la vida en general, el amanecer, lo sublime, los sueños de una tarde, la oscuridad de la noche, el nuevo día de una historia por vivir. Y así quiero acabar, dejando esta puerta abierta para que amar en tiempos de guerra sea el inicio de una conversación, el soporte de un día en soledad, que creo que además tiene esa profundidad de la soledad compartida, la fuente de la que manen más versos, porque espero que Eduardo siga escribiendo y nos haga sentir como nos hace sentir en amar en tiempos de guerra. Y por mi parte, nada más, prefiero que escuchéis a Eduardo, comprar el libro, disfrutar el libro, porque no os vais a arrepentir. Así que leamos, y leamos poesía. Muy bien. Adelante, gracias. Eduardo. Bueno, primero eso, agradeceros a todos vuestra presencia, sobre todo a algunas personas que hace tiempo que no había visto y que me alegra tanto volver a verles. Bueno, ¿qué hago yo aquí? En el fondo es la gran pregunta, ¿no? Es decir, el artista plástico que al mismo tiempo se ha preocupado de hacer esculturas, pinturas, ha tenido... Pero, sin embargo, he de decir que cuando tenía apenas 5 años, la primera lectura que yo tuve delante de mis ojos fue la poesía. Mi madre leía poesía y yo pude leer El romancero gitano de Lorca en su momento, y además tenía discusiones con ella porque había una frase que yo no sé si existe esa frase, y la frase es: era de noche y sin embargo llovía. Digo, yo no sé si esa frase está, porque no lo he mirado, ¿no? Pero mi madre me dijo: es que tontería, ¿no? No le parecía lógico que se dijera esa frase. ¿Qué más da que sea de noche para que llueva, ¿no? Pero bueno, quiero decir, luego estaba Miguel Hernández y luego estaba Vicente Aleixandre, o sea que eran los libros en los cuales yo me basé en un principio casi para empezar a escribir. En mi vida, bueno, en el libro y en mi vida, Sax forma parte muy importante porque yo a los 4 años de nacer ya estaba en Sax, que era el pueblo de mi padre. Y entonces allí, en un pueblo, en los años 40, 46, cuando yo nazco, había un ambiente de libertad enorme, ¿no?
O sea, porque allí podías irte, coger una bicicleta, irte de balsas a bañarte, volvías a las 10 de la noche, nadie te decía dónde está ni nada. Y sin embargo en Alicante era diferente, todo era diferente. Mi mundo era la Plaza Pío XII, la calle San Mateo y poco más, ¿no? Porque siempre era la frase, vamos a bajar a Alicante. Yo no bajé a Alicante hasta los 14 años, porque es verdad, mi mundo se recluía y por lo tanto todas mis experiencias tienen más que ver con las sensaciones que yo tuve, que percibí en el pueblo, con mi hermano, con su mujer, con sus hijas y mis hijos. Y entonces ahí, bueno, pues eso, es un poco lo que de alguna manera ahora voy a comentar sobre esto, ¿no? Bueno, en principio tengo que decir que como lector de poesía sigo haciéndolo. O sea, en Facebook inmediatamente me manda enseguida poetas, porque como siempre estoy leyendo poesía, entonces me mandan poetas y no me importa, o sea, es todo lo contrario, o sea, gente muy joven, sudamericanos, bueno, todo el mundo que escriba en español, ¿no? Y entonces de todo eso voy recogiendo y voy viendo, pues esto me interesa, esto no me interesa, o sea, voy analizándolo todo, ¿no? Aunque tengo que hablar de los verdaderos referentes, ¿no? Quiero decir que soy un curioso que siempre estoy leyendo poesía, fundamentalmente, y ensayo, pero tengo unos referentes y empiezo por ellos porque creo que son importantes. Uno de ellos es Hojas de hierba, de Walt Whitman, porque en él está, yo creo que está plasmada toda la poesía que significó el crecimiento de una nación como Estados Unidos, ¿no? Ezra Pound dijo, este es el verdadero espíritu de América, está reflejado en este texto, ¿no? Bueno, después he leído mucho a Seamus Heaney, el irlandés, a Sylvia Plath, a Pizarnik, Lorca, por supuesto, más bien poeta en Nueva York, que efectivamente fue el cambio, ¿no? de leer el romancero gitano a poeta en Nueva York, era cambiar de mundo totalmente, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que Poeta en Nueva York es un homenaje a Hojas de hierba, ¿no? Walt Whitman, ¿no? Luego Gil de Viedma, García Montero, Jorge Guillén, que ha sido también uno de los autores que más me ha interesado, pero el que más quizá ha influido fue León Felipe. Cuando yo voy a la mili, o sea, bueno, me pasa una cosa, bueno, hay momentos, o sea, yo escribo desde siempre, reflexiones, o sea, tengo muchos textos y de hecho cuando voy a la mili me encuentro con el problema de que no puedo hacer pintura, ni puedo dibujar, ni puedo hacer nada. Entonces, en ese ambiente totalmente cerrado, junto a con 10.000 chavales como yo, digo, pues, ¿qué puedo hacer? Entonces, leer y escribir. Y entonces empecé a escribir, pues, de una forma muy torpe, ¿no? Porque era la rima, ¿no? Tenía que tener los versos, tenía que tener rima y entonces todo tenía un sentido. Pero al leer a León Felipe se me abrió la cabeza absolutamente y entonces empecé a escribir una poesía política. En ese momento además se reclamaba, ¿no? Estamos hablando del año 66. Se reclamaba que hubiera una poesía política. Luego leía a Gabriel Celaya, etcétera, ¿no? Toda esa generación. Y entonces el León Felipe, ya digo, como digo, me abrió la mente. Y escribía todos los días escribía a máquina porque estaba como secretario del capitán y no sé qué, porque estaba estudiando arquitectura entonces. Y de ahí mandaba esos poemas, se los mandaba a mi novia en ese momento, folios y folios y folios, le mandaba todos los días. Y bueno, de aquello no conservo nada, porque la verdad es que aquello no era, o sea, era simplemente volcar, simplemente palabras sin más sentido casi, ¿no? Luego tendría que hablar de mis referentes de aquí, de Alicante, que sería Antonio Gracia, Pilar Blanco, Bascuñana, Joaquín Juan, José Luis Rico, aquí presente, Alicia G., que es una poeta de Elche muy interesante, y luego Ana María Drac. Ana María Drac fue la que corrigió los textos, los que presentó junto a Antonio Gracia, fue la presentación del libro de Los otros haikus. Y bueno, ¿por qué no hablar también de los referentes sudamericanos como es Neruda, bueno, Juan Ramón, Paz, Alexandre, Luis Rosales, Machado, Celaya, Alberti. Alberti es curioso, Alberti es un poeta muy virtuoso, pero el poemario que más me interesó fue Roma, ciudad para caminantes. Son unos sonetos increíbles, maravillosos, ¿no? Y bueno,
Ezra Pound, también Allen Ginsberg, Kerouac, como tú has comentado, ¿no? Carlos Williams, que fue también un descubrimiento increíble, ¿no? O sea, decir, ¿cómo puedes escribirse esas cosas, ¿no? ¿De qué manera tan maravillosa? Pues hay un poema, aunque te interrumpa. Sí, ese poema, sí. Bueno, para mí hay un poema que es increíble, que es le hace un poema a los pompones de las zapatillas de su mujer bajando las escaleras. Sí. Pero es algo increíble, porque es que hace como... O sea, a mí lo que me gusta es que puede convertir en mágico cualquier cosa que esté pasando. Sí, efectivamente. Pues a mí también me cautivó. Claro, de otra manera, Rimbaud, Lezama Lima, que también es un poeta complejo, muy difícil, ¿no? Porque Lezama escribe de una forma muy especial que rechazan muchos poetas, ¿no? Porque no parece poesía, pero bueno. Pero bien, ya estamos. Entonces, voy a comentar algunos de los textos de Amar en tiempos de guerra que he seleccionado. Bueno, tú ya lo has leído. Al lado de la muerte, otras vidas mueren con ella. Digo, simplemente y llanamente su belleza me amilana, me arrastra por el lodo, me dejo llevar por el sentido vertical de su naturaleza. A mi padre. Digo, el día que debía de morir mi padre, un himno de guerra se escuchó en el campo. Los ideales, subidos a caballo, trotaban ante el brillo de las balas. Un aire de desasosiego inundó la tarde, dibujada en un desnudo de mujer. Tengo que traducirlo, porque hay una foto de mi padre de cuando estaba en la guerra. Él va a caballo y la foto le han cogido cuando él estaba a caballo, muy joven, 19 años apenas. Y momentos después de esa foto empezaron a dispararle. Y entonces salió vivo de milagro. Y bueno, pues esa es la anécdota, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, el caballo trotaban ante el brillo de las balas. Un aire de desasosiego inundó la tarde dibujada en un desnudo de mujer, porque mi madre le mandaba dibujos todos los días al campamento donde estaba, ¿no? Y gracias a eso, que siguió mandándole cuando estuvo en la cárcel, condenado a muerte, el capitán lo liberó gracias a esos dibujos. Es bien. Digo, a ella, ¿no? Hoy ya puedo decir que no bebo del gusto extraordinario de vivir. Ayer, tras tu marcha, supe que ni todo el oro del mundo me devolverá tu rostro en una malla plateada. Bueno, este libro está dedicado fundamentalmente al amor y al dolor. Al amor en sus diferentes fases, o sea, no solamente el sexual, sino en otros muchos más, ¿no? Es que algunos los hacían... Sí. Ah, no, espérate, este es dedicado a Isabel, a mi sobrina, que en una tarde de verano, ahí en Sax, ella tenía unos 13, 14 años, subimos el monte y nos encontramos con una serpiente. En un hueco había una serpiente bastante grande. Entonces, claro, lógicamente ella se cabreó, nos pegó un bufido y los dos salimos zumbando de allí. Empezó a llover, además, y salimos para abajo, y entonces lo cuento aquí. Digo, el agradable viento de la tarde y las ganas de vivir nos llevaron a subir hacia la cumbre. Nuestro viaje por el monte se cubrió de lluvia sombría y gritos de serpiente en su guarida. Después andamos con peligro cuesta abajo, los dos muertos de miedo, el áspid cabreada. Dice, hablemos de lo que nos importa, del sonido de las olas y de las caricias de la luna en el rostro del mar. Eso nos concierne, como cuando hablamos de amor y ella besa tus cabellos y el pájaro mira. Ay, qué mal lo he leído. Antes de nacer yo ya sabía quién era ella, quién podía levantar mi alma con palabras y sueños, con el aliento de sus labios. Eso creo que lo he leído también. Sax, padres. Digo, fue un verano lento, de esos que podíamos ver desde el tren de mi infancia, de asientos de madera, ventanillas oscuras de hollín y nubes de lluvia blancas desde la estación, repleta de gorriones y verdes oscuros de árboles en la noche. Tras la llegada de los pasajeros, al servicio del traslado a la plaza de Cervantes, la noche en ciernes, el pueblo saturado de calor y platos de caracoles, mis padres, en el Café Los Santos, hablaban alrededor de una botella de Coca-Cola, de las inclemencias de estos días,
de las muertes de unos gatos en el fondo del río y otras cosas de menor importancia. El Café de los Santos para una persona de Sac sabe lo que es y lo que ha significado para el pueblo. Yo probé la primera Coca-Cola de mi vida, pues eso, tendría 8 o 9 años, y entonces me vi una botella, me dieron, y aquello estaba dulce, estaba buenísimo. Y resulta, comento lo de los gatos, porque alguien con muy poca sensibilidad, en una camada de gatitos, seguramente unos 10 o 12 recién nacidos, los tiró por el puente abajo del río. Y entonces eso se comentó en el pueblo. Por eso digo, y la muerte de los gatos en el fondo del río y otras cosas de menor importancia. Siempre ella, la muerte. Me creo muy poco de lo que me cuentas. Tus tribulaciones no son mías. No entiendo por qué existes ni por qué existo yo. Apenas te conozco y no deseo conocerte. Cuanto más lejos, mejor. Muerte. Justificación. Digo, si quisiera vivir sin tener en cuenta los olvidos, sería como si todos los años que pasamos juntos fueran pasto de los juegos entre dos. El brillo de sus ojos, la verdad, no sé de qué color eran. Me pusieron en la órbita de tener que pensar en otra forma de vida. En esa ocasión viví más de lo que un ser humano podría vivir. La primera vez que la vi pensé en que a partir de entonces sería una nueva forma de ver el mundo, la existencia. Sería lógico pensarlo, me sucedería y así fue. Pueblo. Vivir en un pueblo es una experiencia que aconsejo a cualquier persona. Todos te conocen, saben de dónde vienes, quién eres, y eso no es lo mejor. También controlan tu vida, con quién te juntas, qué haces, qué estudias, y sobre todo lo que más les importa es que participes en sus fiestas. En moros y cristianos, fundamentalmente. Que era lo que ella en Sac había que hacer. Yo me vistieron de Marruecos, pero me vi tan raro que no llegué a salir. No pude. Bueno, este ya lo has leído tú. Sí. El final de estos viene referidos a la muerte de la persona, no solamente a la persona amada, sino a las personas que han formado parte de tu vida, como fue Carlos, el hermano de Elena, ¿no? Que además es una frase que él dijo el día que murió Judith, ¿no? Dice, el día que no exista, te buscaré en el infinito hasta encontrarte. Ya los finales son, si alguna vez despierto de mi sueño, tú estarás de mi lado. Dice, en cuanto acabe todo estará en algún lugar donde podamos vernos unos con otros, donde nada exista y a la vez exista todo. Y el último, no existe el fin, solo territorios celestes donde puedan vivir nuestros sueños. Bueno, pues eso es el libro. Bueno, pues no sé si queréis preguntar algo. ¿No? Nadie... Nos hemos quedado así, ¿verdad? La verdad es que el poemario creo que es muy conmovedor. Cuando lo lees por primera vez te emociona mucho porque tiene unas palabras muy profundas y sobre todo hay algo que yo valoro muchísimo en lo que escribe Eduardo y es la sinceridad. Creo que Eduardo cuenta su verdad y para mí eso en un poeta es muy importante. Independientemente ya de que nos guste más, menos, da igual, pero hablar de la verdad yo creo que es algo muy importante. Yo creo que Eduardo ese factor lo tiene en su poesía, porque estamos hablando de poesía, pero quizá en otras facetas también del arte que practica. No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, no sé, el Bonmatí, Luis Bonmatí, que hoy no ha podido venir porque él por las tardes ya no sale. Al leer el libro me dijo, me ha gustado mucho, pero lo que aprecio en él es precisamente el que es verdad, o sea, el que lo que dices es verdad, ¿no? Y eres tú, de alguna forma, ¿no? Claro, por eso decía yo lo del autorretrato,
porque quizá en los haikus ya daba pinceladas de su vida, pero aquí profundiza más y ya nos ofrece eso, una fotografía interior muy conmovedora, realmente yo creo que es así. O sea que estoy totalmente de acuerdo con Luis. La parte más sensiblona, ¿no? Más sensiblona. No creo que sea sensiblona, no sé ya cuando lo leáis, pero no creo que sea sensiblona, de verdad. No, Pienso, no es la palabra. Creo que el dolor está muy bien retratado, y los sentimientos. Y luego hay algo que a mí me gusta mucho y es el tema de aferrarte a tus propios sueños y que nunca los dejes de vivir. Y eso está también en el libro. Sí, sin duda. No sé, habías traído... ¿Quieres que leamos algunos poemas de...? Pero léelos tú. Sí, vale. Porque es que yo leo fatal. Bueno, cuenta un poco estos poemas. Bueno, esto pertenece a un poemario que se llama... no sé cómo era. No me acuerdo cómo se llama. ¿Falsa religión? Falsa religión, sí. A ver, leemos. Bueno, esto es inédito, esto es un regalo que nos haces aquí a todos los que tenemos. Me digo que otros, los mismos, se han vuelto rocío en la mañana, agua helada que viste de niebla la tierra que alimenta mis visiones. He soñado con ese momento que busca satisfacer la memoria, los deseos superados por la ausencia, y así, el verde de las hojas desvelan la impresión de que solo desde el agua podré amarte sin dolor. Marca tú. Vale, perfecto. Vale. Ausculta el corazón cuando se vuelve oscuro, cuando la noche llega y el viento amenaza la alegría de existir. No temas más, me dijo el aire, y escucha la voz de tus recuerdos. Refléjalos en una carta blanca con letras de prudencia y el alma escrita en ellos. ¿Ya está eso? ¿Ya? Vale, pues eso. Pues nada, si no queréis, Cristina. Me gustaría saber cómo definirías el impulso que te ha llevado a escribir estos poemas tan íntimos y tan profundos. Si es un acto de generosidad, quizá, o más bien de valentía, porque en mi caso, por ejemplo, como poeta, cuando he escrito algo muy, muy íntimo y profundo, realmente creo que me ha aferrado a la idea de que estoy haciendo un acto de valentía, porque te abres en canal, absolutamente, y entonces estás compartiendo con los demás algo verdaderamente íntimo y profundo. Entonces, ¿cómo definirías el impulso que te lleva a escribir esto? ¿Es más bien un acto de generosidad, de valentía, como es lo que, mi opinión, que es una valentía, una necesidad de plasmar algo para que te conozcan los demás realmente como eres tú en esencia? Yo creo que todas esas cosas, sí. Yo creo que esa necesidad de primero necesidad de expresión, ¿no? Sí. Y luego necesidad al mismo tiempo por honradez, o sea, contigo mismo, ¿no? Decir, bueno, voy a contar mi verdad, ¿no? Mi verdad, que al mismo tiempo entiendo que puede ser la verdad de mucha gente, ¿no? Que se pueden identificar con el sentimiento del dolor, del amor, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, es un abrirse en canal, prácticamente, ¿no? Decir, bueno, me abro para expresar eso. Pero bueno, estoy en esa línea ahora. Sigo escribiendo todos los días y, como decía Hemingway, o sea, quiero llenar todos los días la papelera de malas cosas, ¿no? Porque no todo lo que sale es bueno, ¿no? Sino todo lo contrario, hay que analizarlo, revisarlo, etcétera, ¿no? A ver, sobre todo hay una cuestión que yo hago mucho, que es por las noches me despierto pues a las 3 o a las 4 de la mañana y disfruto de estar despierto porque me pongo a pensar en el trabajo del día siguiente y a veces surge una frase, ¿no? Surge una frase. Y entonces esa frase digo, uy, la tengo que recordar porque si la olvido seguro, o sea, cuando llega al día siguiente ya se ha olvidado. Entonces lo que hago es repetirla. Estoy toda la noche repitiendo la frase. Y después cuando me levanto y en ese momento que te pones una zapatilla o haces lo que sea,
ya se te ha ido un verbo o una preposición y ha cambiado la frase toda y ya es un desastre porque ya no vale, ¿no? Entonces tienes que recordar y bueno, dices, sí, hablaba del tiempo, de tal, de cual, entonces intento otra vez rehacerlo, pero ya no es el mismo, de verdad que no. Tiene que ser en el momento. Sí. A mí me pasa conduciendo. Para el coche de la conecta. Y empiezas, ¿no? Sí, pero en cualquier caso, a mí me resulta un acto de generosidad supremo. Y bueno, no sé, yo lo agradezco de cualquier poeta, la verdad, que se hable así, de esa manera, que profundiza tanto. Es muy maravilloso. Muy bueno. Muy bien, gracias. Bueno, pues nada, no sé. Pues nada, yo creo que si, no sé si alguien más quiere decir algo, si no, pues... Comentar porque te expresas en ese formato y no más estructurada la poesía de una manera más clásica. Yo, cuando hablamos Eduardo y yo para preparar la presentación, le dije que yo no quería hablar de cómo estaba escrito, si era en verso o en prosa poética, que creía que no me... Para mí no me interesa ese tema, porque al fin y al cabo todo lo que hay aquí es un sentir muy poético y da igual en realidad la estética. No sé lo que tú piensas, Eduardo, del tema de la estética. Pero a lo mejor podías decir por qué has elegido escribirlo así, no con versos. Creo que es una manera de definir la poesía, ¿no? En estos momentos. Yo creo que sí, pero... Pero que la defináis vosotros. Vale. No, pero eso es, bueno, la poesía, sentimiento, ¿no? Sentimiento, reflexión, al mismo tiempo compromiso contigo mismo, con tu época, con tu momento, pero al mismo tiempo con la historia, ¿no? Que es una cosa que yo reivindico siempre, ¿no? Como artista plástico siempre hablo de la historia, siempre hablo de los referentes por los cuales todos, o sea, los artistas se basan en ellos, ¿no? O sea, que no existe arte sin referencia y en poesía 3/4 de lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, si uno lee a poetas que son muy, no sé, a Becker, por ejemplo, Claro. ¿no? Y entonces dice, ay, qué chuli, ¿no? ¿Cómo suena esto, no? Pero no es tu tiempo, tampoco es tu forma de pensar, ni tu forma de tal. Entonces yo me identifico más, pues eso, con Whitman o con García Montero, ¿sabes? Más que con otros, pero bueno, entiendo en todos ellos su valor, ¿no? O sea, que quiero decir que no me importa, y al revés, o sea, los místicos, por ejemplo, los he leído a todos, ¿no? O sea, y siempre he encontrado en ellos pues cuestiones muy vitales y que te provocan y te dan esa sensación de vivir, ¿no? Pero luego hay otra poesía, ¿no? O otra forma de expresión, ya no lo llamaré poesía, porque a veces me parece que es demasiado elevado el término, ¿no? Sino que hay otra forma de expresión que tiene que ver, por eso, con esa expresión directa, o sea, sin florituras, y simplemente pues expresar lo que sientes y bueno, y que eso llegue. Eso es lo interesante, ¿no? Dime, José Luis. Es que no estoy De acuerdo. contigo. Con alusiones. Yo pienso que la forma es vital dentro de la poesía, que por eso es poesía y no es prosa. Por eso no es novela, es poesía. Yo sí quería preguntarte, en tu caso, ¿qué importancia le das al fondo y qué importancia le das a la forma? Porque claro, para mí, el primer ser humano que le dijo a otro te quiero, había escrito todos los poemas
Pues evidente, o sea, el libro contiene, yo creo que contiene dos cuestiones, ¿no? El tema del aforismo, que eso sí que es un texto en el cual expresas lo que quieras y es universal, o sea, es un concepto que trata de lo universal, pero luego en los textos un poco más largos sí que hay una preocupación poética por los acentos, o sea, no respeto, no trato a la rima, pero sí que es verdad que la forma en que lo leo, en que yo mismo lo leo, o sea, tiene que ser armónico, tiene que tener pues, lo que debe tener una poesía, claro. Y eso, pues eso, lo he aprendido, pues eso, quizás de los grandes poetas, y sobre todo me interesa, ya digo, Carlos Williams, Sí. es uno de los poetas que más me ha interesado últimamente, ¿no? Aunque Seamus Heaney también me apasiona, ¿no? O sea que es que podría hablar de tantísimos poetas que leo siempre, porque mi mesa como lo sabe muy bien Elena, mi mesita de noche está llena de libros de poetas. Entonces, quieras que no, sí que es verdad que no puedo evitar, y además no lo evito en absoluto, ¿no? el que tenga una música, ¿no? Que el verso tenga una música y que al mismo tiempo no solamente sea expresión de sentimiento, como tú has dicho, sino que al mismo tiempo tenga también ese débito con lo que es la técnica, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, este libro está escrito en prosa poética. Sí. Sí, bueno, pero Sí. es igual, quiero decir, la prosa poética Sí. no es más ni menos que un poema en prosa. Sí, Claro. por eso a eso me refería yo, como que no, Claro. que era poco El importante. poema debe mantenerse dentro del Claro. Sí, exacto. Todos los autores que has citado, todos los poetas que son tus preferidos o la preferida tú, todas, evidentemente, todos tienen un ritmo impresionante. El ritmo no se puede perder en la poesía, ya hemos perdido la rima, hemos perdido la métrica, no es que la hayamos perdido, ha evolucionado, ¿no? Ha evolucionado. Sí. Pero lo que no puede es perder el ritmo en el poema, porque entonces deja de ser un poema. Y repito, hay gente que confunde lo que es expresar un sentimiento que está muy bien y que es perfectamente válido. Es válido, sí. Perfectamente. Sí, es válido. No tengo absolutamente nada en contra. Pero otra cosa es escribir un poema. De acuerdo. Yo quería hacer un comentario al respecto, simplemente compartir mi opinión, no sé si es pertinente o no. Pero, Sí. quizás que a lo mejor lo que habría que empezar a definir es qué consideramos poesía. Es decir, si realmente es algo que tiene unas características o es algo que en cierto modo se pueda intuir desde los sentidos. Me viene ahora mismo a la cabeza una escena, a mí me gusta poner muchos ejemplos de cine, porque creo que todo el mundo entiende más o menos cuando le hace sentir una escena cinematográfica. Es de la película Contact y se hace, no sé si alguien lo habéis visto todos, Contact. Sí. Bueno, pues ella hace un viaje por un agujero de gusano y aparece en otro lugar, en otra galaxia. Y en el momento en que observa esa galaxia distinta con lo que suponía estar allí, lo que suponía lo que estaba viendo, lo define como, no sabe cómo expresarlo, pero es tan grande que dice es poesía. Entonces, para mí eso también tiene mucho que ver a la hora de definir lo que consideramos poesía. Se puede encontrar poesía, en mi opinión, en un poema perfectamente bien escrito, con su métrica, con sus normas, lo que se pueda considerar más académicamente poesía. Y también se puede encontrar poesía y definirla como poesía, en mi opinión, un texto de prosa poética e incluso observando una flor, el beso de un ser amado. O sea, que la poesía en realidad cada uno debería intentar definirse o encontrar la definición de qué considera que es poesía. Y yo creo que sea texto poético, o sea, pues, a mí en mi caso, por ejemplo, a mí me da igual la forma totalmente. Sí que lo que he escuchado no lo considero meramente una cosa poética, para mí es poesía con todas las palabras en mayúsculas. Pues cada uno con su definición, Y Claro. la segunda pregunta que quería hacer es si vamos a ver una mar en tiempos de paz.
¿Un qué? Amar en tiempos de paz. Sí, vamos a verlo en el futuro. Ay, es que no me- Un proyecto tuyo, que es Ah. amar en tiempos de paz, que si, Ah, va a vale, ver, en tiempos de paz. que si vas a seguir. Sí, no, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, habrá una continuación. Sí, habrá una continuación, sí. Bueno, pues Yo, una preguntita también, porque, a ver, ya miraré, o sea, ya tendré la suerte de poder disfrutar también tus diseños, tus dibujos. Los dibujos, sí. Y realmente, cuando vi la portada, dije, wow, cuánta fuerza y cuánto mensaje hay aquí. Entonces yo estaba pensando, seguramente que esta selección que has hecho, pues no es casual. Tendrá que ver, tiene que haber una relación como más profunda también con el momento en que hayas insertado ese dibujo con respecto al poema al que se pueda referir. No sé, que me preguntaba un poquito esta selección y la ubicación de los diseños a lo largo del libro, qué relación tiene exactamente o por qué lo has elegido de esta colección tuya Bestiarios y no otra. Un poquito más información al respecto. Claro. No, la verdad es que, bueno, al tener dos disciplinas, bueno, en principio, bueno, da igual, que es la escritura y al mismo tiempo la plástica, fundamentalmente el dibujo, ¿no? O sea, el dibujo es la clave de mi obra. Entonces sí que vi que necesitaba, o sea, quiero decir, el texto está muy bien, o sea, está bien en el sentido de que dice cosas, pero yo necesitaba, quizá además por administrar algo más, ¿no? Por poner algo más en el texto, ¿no? O sea, animarlo con la imagen. Y la imagen de Bestiarios tiene que ver, pues eso, con una relación entre lo que es la persona, el individuo, y al mismo tiempo el animal, el sexo, o sea, yo creo que ahí está incluido todo, ¿no? Entonces me apetecía jugar con esas dos bazas, ¿no? La baza de que si estás leyendo una cosa, o sea, al mismo tiempo veas una imagen y esa imagen te remita al texto, ¿no? O a otros textos, ¿no? Da igual, pero en el fondo que sirva para ellos, ¿sí? Sin duda. Eduardo, Dime. no entiendo nada. Eso está bien. Eso está bien. Yo soy ingeniero. Hombre, claro. Entonces, en mi cabeza pues caben muchas cosas, sabes que participo en cosas contigo y tal. Pero esto es decir, es que para mí esto es insuperable. Es decir, yo la poesía, primero la escritura, escribo mucho, pero memorias de proyectos y cosas de ese tipo. Claro. Y al final una narración la acepto, la entiendo, pero que te dediques a la poesía, esto sí que no lo acepto. Es algo para mí que no, es algo inalcanzable, de verdad. Enhorabuena, hijo. Enhorabuena porque eres capaz de sorprendernos y sorprendernos. Tenía que decir. Vale. bueno, pues no sé si ponemos fin al acto. Yo creo que ahora lo que queda es que compremos el libro y nos lo leamos y cada uno saque sus propias conclusiones y lo disfrute en la intimidad, ¿no? Muy bien. Decía García Montero que la poesía era hablarle a una silla vacía. Sí, Eso decía García Montero. Así que yo creo que nada, que comprar el libro. Ya está, un aplauso.